Amigos, bienvenidos. Hoy en Cara a Cara, a pesar de ser una mujer revolucionaria, en el año 2020 se opuso a la llamada ley antibloqueo, pero además ha sido irreverente a todo lo que no es cónsono con lo plasmado en nuestra Constitución. Y es que mi invitada del día es María Alejandra Díaz, abogado constitucionalista y quien fue miembro de la Asamblea o de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, pero también militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta el 2011. Bienvenida a la pantalla de Impacto Venezuela. Gracias. Hasta el 2011, fecha en que me tocó renunciar porque concursé para un cargo público siendo jueza de la Corte Disciplinaria Judicial y hasta esa fecha tuve militancia política dentro del partido. Y precisamente vamos a hablar de política el día de hoy por todo el contexto país que estamos atravesando en este momento. ¿Usted cree que Nicolás Maduro ha traicionado los ideales de Hugo Chávez? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis comparativo. Antes de acusar, yo prefiero hacer un análisis comparativo. El proyecto histórico que acuñó el presidente Chávez, su mayor expresión está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando nosotros analizamos el comportamiento sistemático y la toma de decisiones en cuanto al desmontaje de la Constitución, es decir, zonas económicas especiales, ley antibloqueo, la ley de inversiones extranjeras, toda la flexibilización, la política de flexibilización laboral, salario cero o prácticamente cero, $5 de salario, pensiones, afectación en las pensiones, afectación en los programas económicos que tienden a favorecer a un grupo que por goteo va a llegar a la mayoría. Cuando tú analizas ese comportamiento sistemático en una política monetarista y neoliberal, evidentemente que eso colide con la Constitución, que es el proyecto histórico. O sea, mantienes el poder, pero abandonaste el proyecto histórico. Desde ese punto de vista, evidentemente que te separaste de lo que originalmente se había planteado en este proyecto, ¿sabes? ¿Qué opina de esa burguesía de ahora revolucionaria? Primero, una inconsistencia, una incoherencia, una incongruencia, porque el problema de esa burguesía es que se hizo a partir de los negociados, de las coimas y del saqueo de bienes de la República. Es decir, si fuese una burguesía que estuviese produciendo riqueza para los venezolanos, es decir, un sector empresarial mediano, pequeño, al que se le dio crédito y creció de abajo hacia arriba, más allá del remoquete revolucionario, que es contrario a lo que estamos planteando, estaría justificado, pero no tiene ninguna justificación porque esa burguesía se ha hecho de los negociados, se ha hecho del saqueo y se ha construido a punta de violentar los procedimientos administrativos para la mejor distribución de la riqueza del país. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con eso. No, y también eso marca lo que es la ley anticorrupción, porque esa situación o esas denuncias, incluso los trabajadores petroleros la vienen haciendo desde hace muchos años, porque ahora deciden destapar esas joyas que eran de conocimiento. Incluso se dice que hasta Hugo Chávez estaba consciente de lo que hacía quien fue ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y así todos los que han pasado por ese ministerio. Bueno, yo no voy, en el caso del presidente Chávez, nosotros sabemos que había una lucha frontal con respecto al tema de la corrupción, y eso después de la muerte del presidente Chávez se desbordó. No se trabajó adecuadamente anteriormente, o sea, antes, en la época de Chávez y en la época antes de Chávez. Parece que es un mal endémico, los políticos pareciera que hacen política para hacerse ricos, ¿sabes? Es un tema que hay que estudiar en profundidad, pero que hoy se ve aún mucho más evidente por el tema de el bloqueo sistemático que hay sobre Venezuela. Es decir, se nos dice, se nos vende que no hay ingreso, que estamos en ingreso prácticamente cero, que el 99% del ingreso petrolero se fue, que es nuestra fuente primaria de ingreso, y resulta, o de riqueza, de generación de riqueza, bueno, y resulta que entonces se perdieron 3.000 millones, como que si eso fuera un sencillito, y por otro lado, no, y se dice que es mucho más. Dicen las investigaciones que son 21.000 millones. No sabemos a ciencia cierta cuánto es. Nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánto se está entregando de material ferroso
de briqueta, de acero, de aluminio, de coque. O sea, nosotros no tenemos cuenta y mientras tú no tengas cuenta, simplemente cualquiera te va a robar, porque no tienes una contabilidad que pueda ser auditada en vivo y directo por los venezolanos y las venezolanas, porque además hay que rescatar que esos bienes no son del administrador de la Hacienda, esos bienes no son del presidente ni de la ministra, ni de la vicepresidenta, ni de cualquier funcionario de turno, esos bienes son de la República. Y por tanto, todo el mundo tiene que tener acceso y hacer la Contraloría Social como mandata la Constitución. Pero eso no se está haciendo ahora. No, eso es un deber. Y ese es un derecho además que nosotros debemos exigirle a todo el que gobierne. Pero cree en las instituciones, en el Poder Judicial, cree que de verdad estén haciendo lo correcto en esta ocasión, porque probablemente lo que se presume o lo que se dice extraoficialmente es que la administración de Nicolás Maduro se quiere lavar la cara ante la Corte Penal Internacional porque hay una investigación en curso, se están escuchando víctimas de represión, de torturas, en fin, todo lo que hemos venido atravesando después de la muerte de Hugo Chávez. Entonces, evidentemente se dice que ellos están buscando mantenerse en el poder y para eso quieren demostrar que hay justicia, que en Venezuela hay justicia. Yo he sido una crítica profunda del sistema de justicia venezolano, no de antes, desde siempre. Y te doy un ejemplo. Antes de la llegada de Chávez, el 68% de los jueces de este país era nombrado a dedo. Es decir, no había concurso, pero además esos eran electos por las cúpulas de los partidos a quien le convenía. No había estabilidad y ellos respondían a los intereses de esos grupos de poder. Me refiero a los grupos, a la casta económica y política que mandaba en este país. ¿Sabes? El primer decreto, la primera decisión que toma con la constituyente fue intervenir el Poder Judicial. Imagínate la gravedad del asunto. Sin embargo, eso se quedó en pañales, porque hoy, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el presidente Chávez, en el 2018, en vez de un 68%, teníamos un 62%. Apenas habíamos logrado bajar esa incidencia en un 6%. Pero hoy el 98% de los jueces no tienen estabilidad, son nombrados igual por la comisión judicial, se pagan y se dan los vueltos, acabaron con la jurisdicción disciplinaria judicial, que era la que permitía hacer juicios en sede jurisdiccional a los jueces. Es decir, nosotros tenemos un grave problema para garantizar el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica y la seguridad jurídica, incluso para las inversiones, porque tenemos un poder judicial que no responde a los intereses del país, porque el poder judicial no puede estar en favor de ningún gobierno de turno. ¿Pero es lo que se aparenta en este momento o es lo que dejan? Fíjate, lamentablemente eso sucedió durante la cuarta y lamentablemente está sucediendo ahora. Entonces, ¿cuál es nuestra crítica? Si lo vamos a hacer diferente, si queremos un país diferente, eso es lo primero que tienes que atacar. O sea, tú tienes que darle estabilidad a los jueces para que los jueces tengan independencia. Es más, nosotros creemos que los jueces, digamos, del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados, fiscal, contralor, defensor del pueblo y CNE debe ser electo por la gente y que sea la gente quien le haga la Contraloría Social. No creemos en la democracia participativa y protagónica. Bueno, ahí está un ejemplo. Precisamente hablando del Consejo Nacional Electoral, vienen las presidenciales en 2024. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dice e insiste en que las elecciones pudiesen ser este mismo año. A lo mejor no se sabe, cree que el Consejo Nacional Electoral le tome la palabra, que lo pueda realizar, o que también está la ausencia de un vacante en uno de los rectores de esta institución tan importante para el país, que también un sector de la población lo ha criticado porque desconfía del sistema, porque dicen que están parcializados, porque fueron muchos años que todos los que han pasado por allí han sostenido en el poder a quienes hoy gobiernan, independientemente que la gente vaya a votar. Entonces no confían ni en el sistema, ni en quienes dirigen, pero también, hablando de hacer las cosas bien, hay un vacante, vienen elecciones, unas primarias en donde la oposición también está apostando a recibir asesoría técnica. Entonces quiero que más o menos aclaremos este punto. Fíjate, el sistema electoral venezolano, antes de la llegada del presidente Chávez, no garantizaba un principio universal que se llama la identidad de lo idéntico, es decir, un elector, un voto. Eso se solucionó con la identificación, porque tu huella no es igual a la mía. Universalmente eso es un sistema que funciona.
El Centro Carter estableció que los sistemas de auditoría de ese sistema eran, valga la redundancia, eran fiables. Emitió un informe en su momento. Ahora, ¿qué ha pasado a lo largo de los años? A lo largo de los años nosotros estamos viendo prácticas, más que un sistema, son prácticas que se alejan del deber ser que establece la Constitución. Te pongo 3 ejemplos. ¿Cómo la denominaría esa práctica? Prácticas que están alejadas de la Constitución, están fuera del ámbito constitucional. Son ilegales. Simple y llanamente, yo digo que coliden con la Constitución, en términos legales, en términos jurídicos, ¿ok? Ya más que una calificación política. 3 puntos fundamentales. 1, el tema de las migraciones inconsultas de la gente. Como tú sabes dónde están las mesas, donde vota la mayoría de la oposición, la fraccionas. Y mueves a la gente. Seas o no seas, porque como no sabes por quién votaste, pero sabes que en esa mesa ganó la oposición, entonces fragmentas. Eso es una práctica que no debe continuar. 1. 2, tú tienes que garantizarle a la gente la posibilidad del acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones. Tú, porque en el momento en que el CNE abre el proceso electoral, el CNE todos los demás poderes tienen que alinearse con el CNE. Entonces, si el CNE no genera confianza, ninguno de los otros procesos genera confianza. Y hay un punto fundamental. Si hablamos de democracia participativa y protagónica, tienes que establecer igualdad de condiciones, no discriminación para los grupos de electores, que son los independientes, y para los partidos políticos, porque no me vengas a decir tú que son igualdad de condiciones cuando los independientes tienen que recoger el 5% de la firma para promover a un independiente como grupo de elector y para conformarse, pero entonces los partidos políticos el 0,5%. Entonces, hay señales que tú puedes darle a la población, inclusive para que confíe. Para que confíe. Yo creo que hay que ampliar la base de los que vienen a hacer acompañamiento a las elecciones. Yo creo que tiene que haber pluralidad de quienes están haciendo ese acompañamiento. O sea, hay acciones que pueden tomarse más allá del tema de los testigos, de que debe garantizarse la preparación de los testigos de cualquiera, incluso. ¿Qué pasa si nada de eso se hace? ¿Qué pasa si no se sustituye la vacante de Tania D'Amelio, que tiene más de un año? Siembras la duda y te va a quedar entonces en el ambiente la ilegitimidad, te va a quedar en el ambiente entonces el tema de que las elecciones están sesgadas y continúas entonces en ese discurso que lo que hace es desgastar al sistema democrático venezolano. Y entonces le das pruebas al que está acusándote de que no es una democracia, sino que es una autocracia. Entonces, si tú hablas de demócrata y hablas de democracia y hablas de garantía, bueno, empieza a trabajar en ello para devolverle la confianza a la gente. Tú no puedes seguir criminalizando a la gente, utilizando las inhabilitaciones para cercenar los derechos políticos del otro. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese tipo de práctica que desde el gobierno se hacen, tienen que ser corregidas. ¿Usted reconoce entonces que todo eso ha fallado esta administración de Maduro y por ende no han cumplido con el legado que dejó Hugo Chávez, digamos? Todo eso ha fallado. Porque él también tuvo sus fallas. Claro, pero Hugo Chávez, más allá de lo que pueda decir y lo que pueda opinar una persona acerca de lo que yo voy a decir, Hugo Chávez era un demócrata con sus errores. Es decir, yo no estoy aquí para defender o para acusar a uno o a otro. Yo lo único que digo es, yo me remito a los hechos. O sea, con Hugo Chávez era impensable, por ejemplo, que los grupos electores no participaran. Hubo gente que se constituyó en grupos electores, hubo gente que se constituyó en veedores y eran de absoluta oposición. Y Chávez simple y llanamente, bueno, vamos a los votos, vamos a contarlos. Estamos en un punto actualmente, año 2023, en donde se podría decir que el oficialismo, el chavismo, el madurismo, porque se habla de chavismo, se habla de madurismo, están fragmentados, están divididos. Ellos acusan mucho a la oposición de que no hay unidad. Ciertamente eso también se ha visto del otro ala de la oposición, pero me voy a donde usted viene. Están fracturados todos estos problemas, todas estas cosas que han ocurrido en contra de la Constitución y de lo que dejó el proyecto revolucionario. Fracturó
están divididos? Yo creo que hay una absoluta desconexión de la dirigencia con el pueblo, absoluta desconexión. Y en esa absoluta desconexión tú no le puedes achacar la culpa a otros. Si tu soberbia no fuera tan grande, tú estarías haciendo un examen de conciencia de qué es lo que está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? Por ejemplo, que una persona, un cuadro como María Alejandra Díaz, hoy esté diciéndote lo que te está diciendo porque se cansó de decirlo internamente y simple y llanamente no hicieron caso porque la soberbia no se los permite. O sea, pregúntate por qué el pueblo no te quiere hoy. ¿Será por los salarios de hambre? ¿Será por la política económica que favorece a cúpulas? ¿Será porque dolarizaste la economía? ¿Será porque abandonaste el camino del proyecto histórico? Entonces tú no puedes seguirle echando la culpa a un externo. Tú tienes que revisarte. Pero lo siguen apoyando las fuerzas militares. Bueno, lamentablemente habrá que hacer un examen de toda la situación política de lo que está pasando porque las fuerzas militares deben responder y allí yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Ellos responden a la institucionalidad. Mientras no haya una violación de la Constitución, según lo que ellos interpretan, ellos tienen que apegarse a la Constitución. Entonces Maduro lo está haciendo bien para ellos. Bueno, seguramente sí. Desde mi punto de vista, desafortunadamente abandonaron el proyecto histórico. También. Ese es mi pregón, ese es mi llamado de atención. Es decir, tú no me puedes decir que tú no abandonaste el proyecto histórico cuando tú no le rindes cuenta al país, sino que pretendes que nosotros nos creamos que aquí no hay ingresos. Y resulta que aquí todos los meses se saca briqueta, todos los meses se saca bauxita. Pero responsabilizan a las sanciones también de eso. Está bien, y las sanciones hicieron muchísimo daño. Yo soy la primera en reconocer el papel criminal de las sanciones, pero las decisiones políticas que se están tomando, por ejemplo, congelación del salario, ley antibloqueo, ley de zonas económicas especiales, son para evadir las sanciones. La corruptela es culpa de las sanciones. El no haber tenido mano dura para el manejo de las finanzas públicas, es decir, y orden, y ser claro frente al país. Mira, se nos acabaron los ingresos. Ajá, sí, pero ¿cuánto ingresa por oro? Nadie lo sabe. ¿Cuánto ingresa por hierro? ¿Cuánto ingresa por bauxita, por coltán? Nadie sabe nada. Y en esa oscurana tienen metido a todo un pueblo y pretenden que nosotros sigamos apoyando, o sea, defendiendo lo indefendible. No, yo no puedo defender lo indefendible. No puedo defender lo indefendible. Yo defiendo la Constitución. Yo defiendo el proyecto histórico. Yo defiendo al pueblo. Pase lo que pase, de manera intransigente. Porque es que si tú acabas, y lo voy a volver a repetir, si tú acabas con la República, y la base de la República es la Constitución, si tú acabas con esa columna vertebral, ¿qué te queda? Nada. La cosa deja de tener esencia, por lo tanto, deja de ser cosa. Punto. María Alejandra, para finalizar, hay un dicho que dice divide y vencerás y lo utiliza mucho el madurismo, el chavismo. Hay quienes dicen que usted, con todo lo que dice y frente a los medios de comunicación sin tapujo, está buscando dividir. ¿Cree que eso sea así? Y a esto le agrego que ¿cómo ve las presidenciales del 2024? ¿Usted quiere ser presidenta de la República? ¿Usted se mediría con este Consejo Nacional Electoral? Así finalizamos. Buena pregunta. Fíjate, las últimas elecciones, que son las más cercanas, 2021, votó el 31% de la población. Pregúntate por qué la gente no vota por ti y prefiere abstenerse. Ahí hay una primera división, un primer síntoma de la división. El segundo síntoma de la división es que tú abandonaste el proyecto histórico. Pregúntate por qué la gente hoy tiene un rechazo superior al 90% de la gestión del gobierno. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las mediciones. Entonces, ¿quién divide? ¿Quién abandonó el proyecto histórico o quien simple y llanamente sigue defendiendo en su trinchera la Constitución y el proyecto histórico? Porque yo no me he movido de mi sitio. Así que ese chantaje conmigo no. Y segundo, la pregunta que me hiciste, yo no tengo en este momento ninguna aspiración presidencial, pero no puedo evitar que la gente me vea como un referente. Es la gente quien me ve a mí como un referente. Y sobre todo las bases que ya no confían en este gobierno, ¿no? Y no solo eso, hay que analizar las condiciones.
Tenemos condiciones para que un liderazgo que represente al 80% del país, yo no estoy hablando solo de chavismo, estoy hablando de la oposición decente de este país, se identifique con un proyecto que nosotros podamos encabezar. ¿Hay condiciones? Bueno, habría que revisar si esas condiciones, si no nos criminalizan, si no nos persiguen, si no nos inhabilitan, ¿sabe? Es decir, si esas condiciones se dan, pensaremos en su momento, si la gente así lo quiere, si hay oportunidad o no de ser un referente distinto para enfrentar el estado de cosas, el estado catastrófico en que se encuentra el país, porque ese es el estado que tenemos. ¿Cree que Venezuela vaya a cambiar a corto plazo? ¿O que la lucha...? Si nos permiten, si permiten, y cuando hablo de nos, digo un movimiento orgánico que se pueda organizar y permita, además, competir en igualdad de condiciones en unas futuras elecciones presidenciales, yo no creo que ganen ninguno de los dos polos, porque la oposición es peor, te cuento. La oposición es peor. Ladrones, apátridas, pidieron invasiones y quieren la destrucción del otro. Quieren la eliminación del otro, como los fascistas. Tampoco. Entonces, el venezolano está cansado de eso. El venezolano está buscando un cambio. ¿Qué está buscando? Prosperidad, decencia, dignidad, la recuperación de la dignidad con un proyecto histórico que reivindicó. Por eso a los más de 7 débiles. millones de venezolanos se han ido del país. Evidentemente, pues no hay oportunidades y tú tienes que ofrecerle oportunidades y tienes que ofrecerle un nuevo entusiasmo a esos venezolanos incluso que están fuera del país y que ven con añoranza su patria, que les duele, me consta. María Alejandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa que es Sin Censura y donde todos son bienvenidos. Gracias. Militen donde militen, aquí todos son bienvenidos y se respeta la libertad de pensamiento. Así pensemos distinto, ¿no? Así pensemos distinto. Bueno, yo voy por la línea del medio, ni para un lado ni para el otro. Soy periodista, para eso me formé y amo mi carrera. Sí. Yo estoy para los venezolanos para informarlos, eso es todo. Cuando tengo que votar, voy y voto, pero bueno, eso es otro tema. Sí. A toda mi audiencia, muchísimas gracias por acompañarme cada domingo aquí en Cara a Cara. Recuerden que tenemos disponible para ustedes también una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en la próxima entrega.